En directo, desde Ciudad Real, en Onda Metropolitana. El Colegio de Psicología de Castilla-La Mancha. Buenas tardes y bienvenidos a Onda Metropolitana. Estamos acompañándoos en nuestro primer programa o programa piloto desde el Colegio de la Psicología de Castilla-La Mancha. Y os acompañamos esta tarde Margarita Velascoín, mi compañera de la Junta de Gobierno del Colegio. Y Catalina Fuster, mi compañera aquí vocal en Ciudad Real, para daros esta interesante charla que prácticamente nos la va a dar entera Catalina. Buenas tardes. Pues como decimos, desde el 104.4 FM en Ciudad Real vamos a abordar un tema que creemos que es suficientemente interesante, el tema de la salud mental. Recientemente, el pasado 10 de octubre, se ha celebrado el Día Mundial de la Salud Mental y este año, entre los lemas que cada año elige la Organización Mundial de la Salud, se ha puesto el foco de la salud mental en los entornos laborales, en el trabajo. De todas maneras, puede ser interesante que empecemos contextualizando el tema de la salud mental. Es algo que cada vez nos suena más a todas las personas, pero realmente, ¿qué es lo que entendemos por salud mental? Margarita, vamos a refrescar ese concepto. Pues vamos a dar una definición sobre salud mental. La salud mental es un estado de bienestar mental que permite que las personas puedan hacer frente a esos momentos de estrés de la vida, a desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir en la mejora de su comunidad. Es una parte fundamental de la salud y del bienestar que sustenta nuestras propias capacidades individuales y colectivas para tomar unas decisiones, establecer relaciones y dar forma a este mundo en el que vivimos. Es un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Y es que pues, la salud mental o la mera ausencia de salud mental nos puede llevar a estos trastornos mentales. Se da de una manera compleja y cada persona experimenta de una manera diferente, con diversos grados de dificultad, de angustia, resultados sociales y clínicos de una forma pues muy diferente. Los factores de protección se dan también durante toda la vida y aumenta nuestra resiliencia. Entre ellos se cuentan con las habilidades y atributos sociales y emocionales individuales, así como las interacciones sociales positivas, la educación de calidad, el trabajo decente, los vecindarios seguros, la cohesión social, entre otros muchos. Esta conmemoración, que está promovida por la Federación Mundial de la Salud Mental, nació en 1992 para equiparar la salud mental a la salud física. Y sus objetivos son sensibilizar a la sociedad sobre los trastornos mentales, luchar contra la estigmatización que sufren las personas afectadas e impulsar las iniciativas que mejoren la atención de esta salud. Pues una vez tenemos este tema contextualizado, pues tal vez podamos ya entrar en detalle en esa parte más específica. Uh-huh. Y como tú decías antes, Catalina, pues este año 2024 la OMS ha puesto el foco en la salud mental, en los entornos laborales, ¿no? Y Catalina, pues cuéntanos cuáles son las claves para entender la importancia de la salud mental en el trabajo. Pues en primer lugar, y como comentábamos antes, las personas necesitamos entornos seguros y adecuados. Por lo tanto, un trabajo decente, un trabajo en buenas condiciones es clave para la salud mental. Ese sería un dato. También es importante que nos demos cuenta de que los entornos laborales deficientes, en los que hay discriminación, en los que puede haber desigualdades o carga de trabajo
excesivas o un control insuficiente de las condiciones en las que se dan el trabajo, representan un riesgo importante para la salud mental. Otro dato a tener en cuenta es que en 2019 se estimó, parece una cifra que hace mucho tiempo de ella, pero es interesante tenerla en cuenta, que el 15% de las personas adultas en edad de trabajar tenía algún tipo de enfermedad o trastorno mental. A nivel mundial, además, se estima que cada año se pierden alrededor de 12.000 millones de días de trabajo debido a problemas como la depresión o la ansiedad. Con lo cual nos estamos dando cuenta de que la salud mental en los entornos laborales tiene importancia y requiere medidas. Algunas de esas medidas efectivas que pueden prevenir los riesgos en torno al tema de salud mental en el trabajo, pues tienen que ver con proteger y con promover precisamente esa salud en los entornos laborales. Y si tenemos en cuenta que cerca del 60% de la población mundial son personas trabajadoras, y que los trabajadores tienen derecho a ese entorno laboral seguro y sano, pues ahí tenemos claro que esos entornos adecuados acaban siendo un factor de protección para la salud mental en general de las personas. Fíjate lo importante que es, pues eso, la prevención primaria que estamos hablando, y si echan cuentas las bajas laborales, que a lo mejor con esa prevención, estos datos que has dado son, pues habría que tenerlos en cuenta, ¿no? La eficacia, la efectividad y cuánta gente, pues igual, pues antes incluso de ese 15% ha dado señales de alarma, ¿no? Seguro. Y ha estado así. Y es que, pues eso, si se trata de personas con enfermedad mental, ¿cuál podría ser, cuál es el enfoque que existe, ¿no? ¿Cuáles son estos problemas que tenemos? Es importante que hagamos esa diferenciación porque nos habíamos referido a datos en general de toda la población, pero también tenemos personas que desde su incorporación al mundo laboral ya son personas que están diagnosticadas y que padecen una enfermedad mental. En estos casos, el trabajo es un entorno clave para su integración, para que esas personas puedan desarrollarse y desenvolverse, tengan una vida lo más plena y normalizada posible. Entonces, el trabajo también puede ser un lugar donde en algunos casos se estigmatice a la persona que tiene una enfermedad, o al contrario, que sea un vehículo normalizador y que sea un vehículo de integración social. En este sentido, pues existen muchas fórmulas, tampoco vamos a entrar totalmente en ellas, pero existen fórmulas como el trabajo con apoyo, existen fórmulas de incorporación supervisada y progresiva de las personas que tienen un trastorno o una enfermedad mental en los casos en los que se requiera, porque hay otro tipo de trastornos en los cuales simplemente la persona pues puede necesitar algunas medidas adaptativas o una cierta flexibilidad, pero puede desarrollar y desempeñar perfectamente una labor profesional. Pero incluso, como decías antes, ansiedad, depresión, que están dentro de estos trastornos y no va a haber una adaptación al puesto, ni va a haber nada por el estilo, ¿no? Y bueno, pues eso, pues siguiendo con todo esto, hablando de estos riesgos psicosociales, para referirnos a esas amenazas psicológicas que existen en el trabajo, ¿qué características supone un riesgo para la salud mental y las personas trabajadoras? Pues vamos a ver, en ese sentido, cuando hablamos de riesgos psicosociales, anticipábamos antes de alguna manera que puede haber situaciones en las que haya cargas de trabajo muy elevadas, ritmos de trabajo que sean excesivos, que falte personal y que por lo tanto con la plantilla que se tenga haya mucha más exigencia, mucha más demanda, que a veces los horarios sean muy prolongados. Sabemos que hay plantillas y equipos de trabajo que están basados en que la gente haga horas extras, por ejemplo, ¿no? Cuando no hay flexibilidad, cuando las exigencias pueden llegar a ser contradictorias,
porque aquí estamos hablando de una forma completamente genérica, pero después hay muchos esquemas y muchos tipos de empresas. Y hay empresas en las cuales pues, la jerarquía, los mandos intermedios a veces dan unas indicaciones y desde arriba, desde otra posición, esas indicaciones se pueden llegar a contradecir. También es importante dentro de ese paquete de riesgo que las condiciones del trabajo sean seguras. Cuando hay condiciones deficientes o que generan cierta inseguridad, claramente estamos en riesgo. En general, los cambios organizativos mal gestionados. Yo he escuchado muchas veces cosas tan simples como van a cambiarnos el programa informático o el sistema de gestión. Y cuando se generan esas incertidumbres y se gestionan mal, enseguida hay personas que por sus perfiles, por su personalidad, se someten y se ven claramente en situaciones de riesgo. Muchas veces también puede ser un factor de riesgo la falta de participación de las personas en la toma de decisiones sobre aspectos que afecten directamente a sus tareas y a su trabajo del día a día. Por supuesto, otro factor de riesgo sería la inseguridad laboral, las remuneraciones inadecuadas en función a las exigencias y a las responsabilidades que se exigen. Estamos hablando de que hay muchos elementos que, dependiendo de los sectores, dependiendo de cuáles sean las políticas y la mentalidad que se tenga de empresa a nivel concreto, pues pueden suponer riesgos. Si hablamos del entorno social en cifras macro, podríamos decir que también hay riesgo, por ejemplo, cuando ha habido momentos o situaciones de recesión económica. Un claro ejemplo, y muy reciente además, fue cuando vivimos la pandemia. Sabemos que ahí hubo empresas que cerraron, empresas que no pudieron aguantar ese periodo de reducción de la actividad, de cese de ciertas actividades, y entonces cuando hay ese tipo de situaciones entramos en riesgo de pérdida de empleos, entramos en riesgo de ERTES. Claro, y esa incertidumbre es un riesgo psicosocial importante. Y datos, por ejemplo, así, porque nos gusta mucho poner números, porcentajes, ¿no? Por ejemplo, porque antes hablabas del 2019, pero por ejemplo en el 2022, datos que podamos decir o factores o situaciones así como más cercanas, más que nos puedas comentar, pues para que la gente se conciencie, ¿no? De que estamos aquí, que decimos el 22, estamos en el 24, pero es que es verdad que las estadísticas nunca son reales. No es que no sean reales, es que al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que para llegar a conclusiones de datos estadísticos todo eso necesita un tiempo para ser procesado. Las cifras estadísticas cuando llegan a nosotros parece que es algo inmediato, como si pudiéramos darle a una tecla en algún sitio y decir mi situación es esta y que ese dato ya se contabilice, pero realmente los estudios estadísticos requieren tiempo para pasar cuestionarios, para recoger datos e información, para poder procesarlos y contextualizarlos. Y por ejemplo, alrededor del 2022, que estamos hablando de esa época post-pandemia, teníamos un dato interesante, y es que el 27% de la población estaba sufriendo ansiedad, estrés o depresión, relacionados con temas de su entorno laboral. Porque no nos olvidemos que en la base, en las causas de esas dolencias, puede haber situaciones más privadas o más personales, puede haber situaciones familiares, puede haber otro tipo de situaciones sociales o culturales, o pueden ser temas relacionados directamente con el trabajo. Un 27% es una cifra significativa. Son datos muy, muy importantes y bueno, pues aunque todos podamos tener nuestra carga anterior y de base, pero pues el entorno laboral pues sí que creo que está claro que ayuda a todo esto. Y le podemos poner nombres concretos a estos problemas, porque la gente, volvemos igual como a los datos, nos gusta a todo ponerle etiquetas, ¿no? Pues sí, si tuviéramos que hablar de cuáles son algunos de los problemas, dándole nombre, que además más frecuentemente llegan por ejemplo, a consultas de colegas nuestros, de psicólogos y psicólogas, o que producen bajas laborales importantes, podríamos hablar, por ejemplo, del acoso laboral. El acoso laboral, el típico mobbing, que muchas personas han podido sufrir, lo definiríamos como una especie de presión sutil, a veces muy sibilina,
que aplica con comportamientos pues, de tipo violento, con violencia psicológica, a veces en casos extremos puede llegar a la violencia física, pero no suele ser lo más habitual. Y al final se trata de intentar de alguna manera amedrentar, destruir a la persona en cuestión. Lo que se pretende es como si dijéramos la metáfora de la muerte moral de ese trabajador o de esa trabajadora. La Organización Mundial de la Salud define el mobbing como el comportamiento agresivo o amenazador de uno o más miembros de un grupo, de un equipo de personas, hacia un individuo concreto, hacia esa persona que vamos a considerar y a denominar como la víctima. Y el mobbing se puede dar en dos niveles. Se puede dar en un sentido horizontal, donde la persona que acosa está al mismo nivel que la persona acosadora. Ese tiene bastantes dificultades de poder ser demostrado, tiene bastantes dificultades, como aquel que dice, de confirmarse, pero se da. Y después tendríamos otro tipo que sería el que se da en sentido vertical, donde hay una jerarquía, donde una persona que está por encima, a un nivel superior, que tiene capacidad de toma de decisiones que influyan o afecten directamente a la víctima, pues ejerce esa presión y esas acciones de cierto tipo de violencia. En general podría afectar a una cifra alrededor del 15% de las personas trabajadoras, que volvemos a señalarlo como una cifra significativa, y aumenta después de épocas de crisis económica, de épocas y etapas de incertidumbre. Es mayoritario, por ejemplo, en profesiones del sector sanitario, en profesionales que trabajan en situaciones de emergencia, de crisis, ahí se da más. Y si tuviéramos que hacer una diferenciación por sexos, adivina, adivinanza, como siempre, las mujeres tenemos más papeletas de sufrir estas situaciones de acoso que los hombres. Y una vez hemos puesto así rápidamente algunos datos respecto a la situación de acoso, otro de los trastornos, síndromes que también es bastante habitual en los entornos laborales es el síndrome de burnout, o dicho vulgarmente, el síndrome de la persona quemada. Y eso hace referencia a situaciones de estrés, a estados a veces de agotamiento físico, mental, emocional, que tiene graves consecuencias sobre la autoestima. Es un proceso paulatino de destrucción, de merma, de alguna manera, de la motivación y de las ganas de trabajar en general de la persona que lo padece. La primera vez que se habló del síndrome de burnout fue allá por el año 69 y fue a raíz de detectar y observar comportamientos extraños en profesionales, en hombres en este caso, que eran plantilla de oficiales de policía en Estados Unidos. Después de eso, daríamos un salto hasta el año 86, en que dos psicólogas norteamericanas, Maslach y Jackson, lo definieron como un síndrome de cansancio emocional, despersonalización y una menor realización personal que se da en aquellos individuos que trabajan en contacto con clientes o con usuarios, con otras personas. Fijaros en este dato, demoledor. En España, cerca del 59% de las personas sufren o han sufrido alguna situación de estrés de este tipo. Y el dato europeo, por ponerlo en contraste y en perspectiva, está en torno al 20%. ¿Qué pasa en nuestro país? Pues habría que pensarlo, pero fíjate, antes hablabas del 15% y ahora ya vamos pues, por un 60%, que un 59% está muy cerca del 60%, claro. Y es un número muy, muy elevado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hacemos? No lo sé, yo a veces pienso que en nuestro país tenemos una gran industria que depende del turismo. Eso genera puestos de trabajo que durante mucho tiempo han estado sometidos a estacionalidad, a temporalidad, por ejemplo. Muchas veces, como es un trabajo que va por picos de demanda, a veces las plantillas no son lo suficiente para cubrir esos picos de demanda y, por ejemplo, el entorno de la hostelería es un entorno donde se da mucho este síndrome del quemado. Pero también se da en la administración pública, por ejemplo, en puestos de trabajo donde puede haber mayor estabilidad, donde puede haber pues ese trabajo seguro, ¿no? Es un campo para investigar y para estudiar, sin duda.
Sí, además es que es algo, pues como dices, súper interesante, ¿no? Pues porque situaciones de estrés, pues a lo mejor podemos pensar en salud mental, en sanidad, médicos, enfermeros, podemos ver bomberos, ¿no? Que dicen, bueno, pues porque tienen esos picos, como dices, de estrés, de ansiedad, pero luego pues tenemos la hostelería que tiene los mismos. Claro, con el tema de la hostelería, cuando yo tengo un conocido que dice que tendríamos que pasar todos un tiempo en el otro lado. Un día al menos. Y entonces a lo mejor nos dábamos cuenta y le damos valor a eso, ¿no? Sí. Y sí que hace poco me lo decía, dice, y además tendría que ser... Una vez en la vida tendríamos que estar todos, pues eso, con la bandeja en la mano. Sí. Porque la tan necesaria empatía. En efecto, es algo súper, súper importante. Y bueno, pues eso, aunque todos estos problemas que estamos hablando, pues es fundamental conocerlos y poder encontrar esto que también hablábamos antes al principio. Sabemos que la prevención es una herramienta fundamental. La prevención se habla en medicina, prevención primaria y demás, pero nosotros estamos hablando aquí de salud mental, ¿no? Entonces, pues esa prevención, que es una herramienta fundamental, ¿cómo podemos anticiparnos? ¿Cómo podemos, pues, evitar males mayores, ¿no? Cómo se puede prevenir todas estas situaciones por parte de las empresas, por parte de las organizaciones, incluso por nosotros mismos, ¿no? Decir, claro. Bueno, estas señales de alarma que también conocemos en psicología. Efectivamente, y además muchísimas veces tenemos que hacer cada uno nuestra parte, además de pedir, esperar y exigir, por supuesto, que se hagan otras cosas. Antes de entrar en todo lo de la prevención, simplemente un ligero paréntesis, que no se me olvide. Hemos puesto algunos ejemplos de algunos de los trastornos, pero ni mucho menos son los únicos. Hay muchas otras situaciones que pueden ser complicadas, síndromes del impostor, etcétera, etcétera. La casuística es muy grande, es muy amplia, pero hemos elegido estos dos como representantes y significativos de lo que puede ser esos problemas en salud mental. Si vamos a la prevención, es la madre al final de las mejoras que queramos conseguir. Y por supuesto, en prevención tenemos que trabajar en la propia autoprevención. No nos olvidemos, cada uno y cada una de nosotras somos los que mejor nos conocemos, los que somos capaces de anticipar e identificar cuando estoy sintiendo, por ejemplo, cambios en mi estado de ánimo, cuando estoy empezando a tener problemas de relación con personas de mi entorno, cuando estoy empezando a notar que algo no funciona y algo no va bien. Y al final nos sirve esconder los problemas debajo de la alfombra, nos sirve hacer como que no pasa nada y esto ya se me pasará y mirar para otro lado. Hay una parte de responsabilidad individual y personal que es reconocer, que es pedir ayuda, que es identificar nuestras señales de alarma. No obstante, eso no quita que no haya otros niveles preventivos que sean generales y que sean de alguna manera exigibles a entidades y a organizaciones más amplias. Pues, por ejemplo, que las empresas puedan facilitar modalidades de trabajo flexibles, adaptaciones temporales o definitivas en función de cambios personales que una persona pueda tener o en función de adaptaciones que haga falta que se realicen en un entorno concreto, ¿no? También es importante, por ejemplo, fortalecer las competencias que van encaminadas a que se reconozcan los problemas de salud mental. O sea, los responsables, los mandos intermedios, la gente que tiene responsabilidad dentro de una empresa, no estaría nada mal que se formara un poquito y que fuesen capaces de identificar cuando alguien empieza a dar señales que puedan ser susceptibles de un problema. No para que tenga que tratarlo, que eso ya lo hacemos nosotros y nosotras. Los psicólogos es nuestra área de trabajo, pero sí para... Claro, y para que no crean que es una cuestión de que a esa persona le ha dado una neura y ahora lo que le pasa es que quiere fastidiar a sus compañeros. Muchas veces esas cosas no se identifican adecuadamente y se les atribuye una intencionalidad que lo que hace es poner como más leña al fuego, ¿no? Entonces,
capacitar de alguna manera a aprender a ver esas señales no estaría mal. De la misma manera, capacitar al resto de trabajadores y trabajadoras, porque antes decíamos que haya una cierta sensibilización y que no se estigmaticen los problemas de salud mental. Buscar apoyos en los sistemas públicos, sin ninguna duda, para que también se puedan atender estos problemas. Sabemos que nuestro sistema, por desgracia, está bastante saturado y a veces en salud mental se prioriza otro tipo de cuadros, otro tipo de patologías, y cuando alguien va con un problema que deriva de su entorno laboral, a veces no se le atiende. Incluso hay veces que es que esto no es importante, ¿no? O sea, eso que es. Bueno, ya se le pasará, está ahí en una cosa que... Y claro, pues es mucho mejor cualquier cosa atajarla cuando es poco y no cuando ya pues necesitamos pues una baja, cuando necesitamos medicación o cuando necesitamos otras cosas, ¿no? Pues realmente yo creo que con todos estos datos hemos hecho hemos ofrecido una fotografía de bastante completa de lo que es la situación de la salud mental en los entornos profesionales y que sobre todo se le dé la importancia que tiene, que no sea algo que se minimice, algo que se vea que no tiene la dimensión real. Yo creo que hemos ofrecido algunos datos y algunas referencias que nos permiten, pues eso, ver que esto es importante. Yo creo que muchos podemos hasta vernos reflejados en alguna situación, en algún momento, que tenemos que decirnos todos, frena, para, hay que tomar aire, hay que reconducir. Incluso los propios jefes también, si lo ven, pues oye, que frene, porque le va a salir más rentable que luego una baja, ¿no? Esos porcentajes que hemos estado hablando. Sin duda, es que al final la prevención y el invertir en atajar estos problemas acaba siempre saliendo rentable. Y no nos olvidemos, todo va de eso. Porque es lógico, porque hablamos de productividad, hablamos de mejorar condiciones, pero hablamos de que eso al final quede reflejado en la cuenta de resultados y en la mejora del rendimiento de las empresas y entidades. Nada, pues yo lo que espero es que este tiempo piloto que hemos dedicado aquí las dos para hablar de esta parte de la salud mental y del tema laboral, pues que nuestros compañeros y el resto de la población pues se conciencien, les hagamos pensar en esos números, en esos datos y bueno, pues que sirva pues para ayudar a todo el mundo, voy a decir a alguien, ¿no? Pero cuantos más mejor, Cuanto ¿no? más, sí. Pues con esto nos vamos a despedir y vamos a agradecer a Onda Metropolitana de Ciudad Real que nos haya prestado y nos haya abierto los micrófonos y su espacio para poder dedicárselo a la salud mental. Y bueno, volveremos, no sabemos todavía exactamente cuándo, pero volveremos con este espacio del Colegio de Psicología de Castilla-La Mancha a intentar poner temas que puedan resultar interesantes y que puedan servir de utilidad y de ayuda para mejorar la salud mental de la población en general. Pues yo estaré aquí contigo y seguiremos haciendo esto para la población, que al final entre todos podemos conseguir tener esa prevención y esta buena salud mental que ya ha tenido su día y estamos celebrando hoy de nuevo. Muy bien, gracias Margarita. Gracias a ti, Catalina. Hasta pronto.